Siempre he sentido un interés especial por simplificar mi vida. Evitar el estrés, el tomar muchas decisiones, las situaciones que luego me arrepentiré. Y esto a menudo requiere mucha fuerza de voluntad. Hasta que un día, revisando nuestra librería, encontré una idea. Yo también podría crear mis normas para vivir. Algo que nunca me ha gustado es decidir qué ropa tengo que ponerme. Ni me gusta especialmente la moda, ni me gusta tomar decisiones por la mañana. Así que decidí reducir mis prendas a lo esencial y crear la norma número 1. Vestir cada día con mi uniforme. Este es mi outfit favorito. Pantalones tejanos y una camiseta básica, principalmente blanca, pero bueno, ahora ya la tengo en muchos colores. Y si te lo preguntas, casi todo es del Uniqlo. Creo que es una marca que tiene muy buenos básicos de buena calidad. Estos serían mis jugadores titulares, por llamarles de algún modo, pero obviamente también hay suplentes que salen a jugar dependiendo de la ocasión. Con esta norma tan sencilla, eliminé una decisión muy pesada que tenía que tomar cada mañana y no me quedé aquí. Por la mañana tampoco me gusta mucho interactuar con otras personas, y de aquí salió la norma número 2. No socializar en horas de un solo dígito. Si hay que hacer una reunión de trabajo o hay que quedar con alguien para hacer algún plan, prefiero que todo sea a partir de las 10 de la mañana. Esto me da la oportunidad de dedicarme las mañanas a mí mismo y de evitar tener conversaciones innecesarias cuando no estoy del mejor humor. Esto de tener las mañanas para mí es importante. Y igual que no me gusta socializar, tampoco me gusta estar distraído por herramientas digitales. Y de aquí sale la norma número 3. No tocar el móvil ni en la primera ni en la última hora del día. Te sugiero que encuentres la manera de bloquearlo, esconderlo o configurarlo de manera que no lo toques en estos momentos, pero a mí me ayuda tanto a dormir mejor como luego por la mañana estar pendiente de mi propia vida. Hablando de gestionar el tiempo, esto es algo que siempre me ha gustado, organizarme, hacer calendarios, poner prioridades, y en algún sitio escuché esta idea que se convirtió en la norma número 4. Si son menos de 2 minutos, hazlo ahora. Por ejemplo, hace unos días que tenemos por abrir este paquete de MSI y yo creo que abrir esto son menos de 2 minutos. A veces nos encanta hacer listas de cosas que hacer y se pueden llenar de cosas que tampoco toman mucho tiempo, pero cuando hay 20 cosas en esa lista, asustan. Efectivamente, han sido menos de 2 minutos. Este ordenador me ha hecho pensar en esas cosas caras en las que nos gusta gastar el dinero. Tecnología, ropa, complementos, muebles. Y para todo esto es muy práctica la norma número 5. Piénsatelo 24 horas antes de gastar más de 100 euros. Si te soy sincero, yo me lo pienso más de 24 horas muchas veces, pero eso es muy positivo. Gracias a esta norma me he ahorrado mucho dinero en cosas que era solamente un impulso momentáneo. También me cuesta mucho decidir qué comer en un restaurante y para eso creé la norma número 6. En igualdad de condiciones, la que tenga más proteína. ¿Un plato de pasta o un entrecot? Pues un entrecot que tiene más proteínas. ¿Una pizza de verduras o pizza barbacoa? Pues la barbacoa, que tiene más proteínas. Y si me apetecen igual y tienen la misma proteína, pues entonces elijo el más barato. Y para acabar con los consejos financieros, no quería olvidarme de la idea que más me ayudó a la hora de entrar en la vida adulta y gestionar mi dinero, que es la norma número 7. Ten ahorros para poder mantenerte un año. Yo le llamo la cuenta SOS y significa que calculo cuánto dinero necesito para vivir durante un mes, por ejemplo 1.000 euros, y lo multiplico por 12 y llega en nuestro caso a 12.000 euros. Pues si tengo ahorrados 12.000 euros, puedo estar un año cubriéndome la vida. Con eso estoy en una posición de tranquilidad, de no sufrir por vivir mes a mes y de poder tomar buenas decisiones para mi vida. Hablando de tranquilidad, una de las principales fuentes de estrés son las malditas notificaciones. Y es que básicamente cualquier persona puede interrumpirte mandándote cualquier cosa al móvil. Qué pesados, tío. Y yo decidí que no quería que me pasara esto. Y creé la norma número 8. Las notificaciones están siempre desactivadas.
Por defecto, en cualquier app de mensajería o redes o compras se bloquean las notificaciones y únicamente en ciertas ocasiones voy a permitir que me llegue alguna cosa. Por ejemplo, si me escribe mi familia. Esta idea también la extrapolé a otras facetas de mi vida y salió la norma número 9. Por defecto es un no, a no ser que sea un sí rotundo. Hay algunas decisiones que estamos dubitativos y la respuesta yo he aprendido que tiene que ser no, a no ser que el sí esté muy claro. Por ejemplo, si no sé si debería comprarme un mueble que no me encaja del todo pero está muy bien de precio, la respuesta es no. ¿Debería contratar a esa persona que no es un mal candidato pero tampoco sé si acaba siendo el perfil que estoy buscando? Pues no. No hay que decirle no a todo en esta vida, pero ciertas decisiones que he tomado gracias a esta norma, luego he estado muy orgulloso. Algo de lo que también estoy muy orgulloso es el hecho de que he aprendido a ser responsable de mis propias circunstancias. Y eso lo he querido reflejar en la norma número 10. No compararte con los demás. Tampoco te estoy descubriendo nada, pero una vez escuché una idea que se me quedó grabada. Que es que si me comparo y tengo envidia de alguien, pienso que si me gustaría tener eso que él tiene, también debería cambiarme por él en todas sus circunstancias y tener la cosa que envidio y también su situación laboral, su situación familiar, económica, emocional. Y eso me ayuda mucho a valorar lo positivo que tengo en mi vida o las cosas que quiero cambiar de la mía. Me ayudó a ver que no sacaré nada positivo del compararme con los demás, sino que tengo que centrarme en mi propio progreso. Y hablando de progreso, probablemente mi mejor hábito es que soy muy constante con el deporte. Hará casi como 10 años que me apunté en el gimnasio y aunque he pasado por muchas fases, siempre he sido muy constante. Y creo que esto es gracias a la norma número 11. El día tiene 22 horas. Para mí es una prioridad tener tiempo para hacer deporte y estar conmigo mismo, y a eso le dedico unas 2 horas. Así que todo lo demás del día se tiene que acomodar en las 22 horas restantes. Eso me ha ayudado a ser más constante en épocas de exámenes, de mucho trabajo, de tener que hacer vídeos para YouTube. No he sacrificado mi momento de deporte porque es que mentalmente no concebía que esas 2 horas estuvieran disponibles. Y para cerrar, quería volver a la gestión del tiempo y darte la última norma que me aplico cada día. Te contaba antes que no me gusta tener el móvil durante la última hora del día. Entonces una de las cosas que hago en ese momento es la norma número 12. Leer antes de ir a dormir. He encontrado que es la actividad perfecta para bajar revoluciones, dejar de pensar en mis propios problemas y sumergirme en una buena historia o aprender alguna cosa nueva. Es parte ya de mi ritual, que por muy cansado que esté, siempre leo ni que sea una página o un párrafo para ayudarme a conciliar el sueño. Y la verdad es que cuando la vida se me complica y dejo de leer antes de ir a dormir, lo echo de menos. Igual que echo de menos mi paz por las mañanas, mis camisetas básicas, el ir al gimnasio o tomar buenas decisiones económicas. Todas estas normas, naturalmente, tienen sus excepciones. Es importante ser flexible. Pero a mí me han ayudado a simplificar mi vida, a tener más claridad mental y espero que al menos alguna de ellas pueda hacer lo mismo por ti. Adeu.